fructifica solamente el ser alcanza el estado de perfección. La sugerencia aquí es que el OI continúa desarrollándose hasta que alcanza la APL, que es la palabra yoruba, tanto para logro como para perfección. Y pin, can, tirin y bican es la frase yoruba usada para expresar la idea del destino. Es difícil de traducir claramente. Akuleya, el concepto de Fa de opción es aquello que parte del destino individual que es creada por la elección individual. Esto sería comparable con lo que se conoce en la filosofía occidental individual como libre albedrío. Okulepa, el concepto Fa de libre albedrío son aquellos elementos del destino personal que cambian como resultado de opciones hechas por medio del libre albedrío. Tenemos un poquito más y termino. Vamos a hablar un poco de las grandes veneraciones hacia los borichas. Hermano, disculpa que te interrumpa. Yo creo que, sin menospreciar, lo está tocando un punto muy importante. Yo creo que la mayoría de las personas tienen un poco el concepto de lo que tú estás hablando. Yo creo que a ellos les gustaría también escuchar esa parte de lo que tú estás hablando de parte de ellos, para que tengan un poco más de concepto y de credibilidad. No es que no crean en nosotros, sino que siempre hay que como que buscarlo de la mano o de la raíz para que la gente pudiera entenderlo. Lo digo por posiciones que yo he tomado también. Porque todo eso que tú estás hablando de lo que leemos realmente tiene el concepto que estamos buscando todos los días de igual realmente es un buen carácter en el ser humano. Bueno, te voy a hacer. Lo que queríamos era, como para darle, no hacerlo tan largo, Yo quiero decir algo sobre los conceptos que se habló sobre Miyunei, se habló de Ofumei. Es lamentable que el concepto que tienen los Yoruba, el gran maestro, referente a Ofumei y a Ofumei y el Yobe que habló la hermana, creo que la esposa de José. En este librito que escribe Marcelo Padán, mira, parece mentira, pero no sé a quién creerlo, porque aquí hay un concepto distinto totalmente, bien lejano, como decía en media África, de lo que se habló hace poco sobre el concepto de Yobe, Ofumei y hasta del signo Osanica. Es totalmente, esto parece que tuviera la luz. Pero si me permite un detalle sobre ese libro, él es muy honesto. Marcelo Adán, si lee el prólogo, la introducción, él dice poco más o menos esto, dice: lo que reposa en este libro es producto de lo que he recopilado por vía oral de los viejos babalaos cubanos que conocí, él es de origen cubano, creo que es de Santiago, que los viejos babalaos que ni siquiera sabían leer ni escribir, pero tenían en su cabeza ideas de tantos signos y se fue recopilando y escribiendo por Periquita, Juanita, Perencenita y toda una cantidad de nombres que por supuesto a través de un filtro para luego traer y llevar una información que posiblemente traiga como resultado lo que está diciendo el movimiento, es decir, que es como eso de una vía oral, de una cantidad de ancianos que posiblemente hoy tendrían 170 años, 180 años si estuvieran vivos. Pero yo quisiera decirle también algo, porque mi padrino, me da la impresión que está más actualizado que el padrino. Mi padrino, que me tocó Balao, creo que está más actualizado, porque es verdad, está con todos los conceptos que ustedes están diciendo ahí, lo que he dicho. Mi padrino me lo grabó aquí. Sin embargo, esto, el título le diría a Marcelo de entrar un poco en la actualización, ¿ven? Y para que sus aguijados tengan claramente lo que es el concepto del Fa. ¿Ven? Porque no podemos ir a la mentira con
con otra cosa distinta a nuestra edad y a lo que vamos a formar. No sé si estoy en los conceptos en el. Esta es la correcta, es lo correcto. Hay muchas personas que ya se están yendo, como ustedes se merecen un respeto, este evento está pautado para el día de mañana también. Yo les invito con su misma entrada, o como muchos tienen otras preguntas que hacer, aunque ya hay otras personas que vienen mañana, por favor, porque realmente la inversión material que se ha hecho con esto, y siempre lo he dicho de corazón delante de todos mis hermanos familiares, no importa la inversión material, realmente lo que importa es el interés y la bendición de orgullo de habernos señalado, de poder disfrutar, de poder tocar, de poder ver realmente a esta personalidad. Realmente eso es lo que vale. Así que vamos a recibir una bendición de la una bendición de orgullo para que sigamos bendiciendo porque este fue lo que vino y lógicamente para vernos el día de mañana, que lo vamos a ver a las 2 de la tarde y vamos a ampliarlo aún más todavía. Ajá, ya va. Ya va. Tomen asiento un segundito, por favor, disculpen. Hay un sorteo, hay que cumplir el compromiso. Tienen que vamos a Señores, si nos organizamos un poquitito y volvemos a retomar los asientos, se nos hace un poquitito más sencillo todo, tanto la salida como la entrega. Tamara, por favor. Aquí que ubique a Tamara para organizar los sorteos. Es importante destacar, que lo ubique a Tamara, que Baba Apayé es la máxima autoridad de IFA Consul. IFA Consul es la unión de más de 5.000 babalaos que en África, Nigeria, se reúnen anualmente en el solsticio de verano para sacar lo que llaman la dieta, que lo que llamamos la dieta del año. Y ellos se encargan de mantener todo lo que es la escritura, hay escrituras de IFA que se mantienen resguardadas por todas esas personas que representan el concilio de IFA. Y gracias a ese concilio de IFA se ha mantenido hasta el día de hoy entre ellos una reunión. Por favor, vamos a ver nuestro concilio de IFA. Todos ellos son miembros del concilio de IFA. La señorita Tamara, por favor, para hacer la gestión de los tableros. Las personas que están a cargo para hacer esto de la rifa del tablero, por favor. Permisito, disculpen que los señores que están tomando fotografías, si lo pueden hacer un poquitico más atrás, organizarse uno por uno, porque la gente quiere ver a la dama. Disculpen. Yo creo